¿Llorará tu mascota cuando ya no estés en este mundo? Sí, lo hará. Pero, ¿sabes qué sufrimiento padecerá tu alma al verla llorar desde el más allá? Santa Teresa reveló un dolor que atraviesa dimensiones y que pocos conocen. Lo que descubrirás aquí cambiará tu perspectiva para siempre. Esta revelación forma parte de las enseñanzas místicas de Santa Teresa, que pocas personas han profundizado, y hoy tú la escucharás. Santa Teresa, doctora de la Iglesia y mística de profunda sabiduría, recibió conocimiento sobre realidades que escapan a nuestra comprensión ordinaria. Y entre esas revelaciones hay una que toca el corazón de millones: el sufrimiento que padece el alma cuando desde el más allá contempla a su mascota llorando su ausencia aquí en la tierra. Lo que estás por escuchar no es especulación. Es una enseñanza mística que nos invita a comprender el misterio del amor que trasciende la muerte y cómo ese amor puede convertirse también en fuente de dolor para el alma que ha partido. Si deseas que tu alma descanse en paz cuando llegue tu hora, escribe en los comentarios: protege mi alma y la de mi mascota. Permanece hasta el final de este video, porque revelaré la única forma que Santa Teresa enseñó para aliviar ese sufrimiento del alma desde ahora. Y a lo largo del camino descubrirás detalles que podrían cambiar cómo te preparas espiritualmente para ese momento inevitable. Antes de comenzar, honra este conocimiento sagrado. Dale like si deseas protección espiritual para tu alma y la de quienes amas. Y suscríbete si buscas la paz eterna para ti y tus seres queridos, incluyendo a esas criaturas fieles que Dios puso en tu camino. Existe un sufrimiento del que casi nadie habla, un dolor que no se ve, que no se escucha, pero que atraviesa el velo entre este mundo y el más allá. Santa Teresa de Ávila lo contempló en una de sus experiencias místicas más profundas, y lo que vio la conmovió hasta las lágrimas. Ella misma escribió sobre los misterios del alma después de la muerte, sobre las realidades invisibles que enfrentamos al partir de este mundo. Pero hay un aspecto de sus revelaciones que ha quedado en segundo plano, casi olvidado entre tantas otras enseñanzas. Y ese aspecto tiene que ver con algo que millones de personas experimentan sin comprenderlo: el vínculo entre el alma que parte y la mascota que queda. Cuando alguien muere, su alma no simplemente desaparece en un vacío. El alma continúa existiendo, continúa siendo consciente, continúa amando. Y si en vida esa persona tuvo una mascota, si compartió su hogar con un perro, un gato, cualquier criatura que formó parte de su vida cotidiana, entonces hay algo que esa alma experimentará desde el otro lado. Algo que Santa Teresa describió con una palabra precisa: padecimiento. Padecimiento, no sufrimiento cualquiera, no una molestia pasajera. Padecimiento, un dolor que nace del amor, de la impotencia, de la separación que no puede cerrarse. ¿Por qué este conocimiento no se habla abiertamente? ¿Por qué no lo escuchas en las homilías? ¿Por qué no forma parte de las catequesis habituales? Hay razones para ello. Razones pastorales, razones teológicas, razones de prudencia. Durante siglos, la Iglesia ha sido cuidadosa al hablar sobre el destino de los animales, sobre el lugar que ocupan en el plan divino, sobre si tienen o no alma inmortal. Y esa cautela, aunque bien intencionada, ha creado un silencio. Un silencio que ha dejado a millones de almas en la oscuridad, porque la verdad es que cuando tú partes de este mundo, si tu mascota llora tu ausencia, tu alma lo percibe, tu alma lo siente, y ese sentir genera una forma de dolor que es difícil de explicar con palabras humanas, pero que Santa Teresa intentó describir en sus escritos más contemplativos. Imagina por un momento lo siguiente: imagina que has dejado este mundo. Tu cuerpo ya no responde, tus ojos ya no ven como antes. Pero tu alma, tu esencia, tu conciencia espiritual sigue activa. Estás en un estado de tránsito, en esa etapa que la Iglesia llama el estado intermedio, ese momento entre la muerte física y el juicio final. Y desde ese lugar,
desde esa dimensión que no es completamente el cielo ni completamente el purgatorio, percibes algo. Percibes que tu mascota, esa criatura que te esperaba en la puerta cada día, que dormía a tus pies, que reconocía tu voz entre mil, está sufriendo, está buscándote, está llorando tu ausencia. ¿Qué siente tu alma en ese momento? Santa Teresa lo vio, y lo que vio no fue consuelo, fue dolor. Un dolor de amor, sí, pero dolor al fin, porque el alma ama, y cuando amas, el sufrimiento del ser amado te duele. Incluso si ese ser es una criatura sin alma racional, incluso si ese ser es un animal que, según la doctrina, no tiene destino eterno. El amor no distingue. El amor duele cuando ve sufrir. Y aquí está lo que muchos ignoran. Ese dolor no es un castigo. No es una pena adicional impuesta por Dios. Es una consecuencia natural del amor que no se rompe con la muerte. Es el precio de haber amado profundamente. Y Santa Teresa enseñó que este padecimiento tiene un propósito, una razón de ser en el plan divino. Pero ese propósito, esa razón, solo se comprende cuando conoces los 7 aspectos del sufrimiento. Los 7 modos en que el alma experimenta el dolor al percibir el llanto de su mascota. ¿Por qué 7? Porque 7 son los niveles de percepción espiritual que Santa Teresa identificó en sus escritos. 7 son las formas en que el alma, liberada del cuerpo pero aún no plenamente glorificada, experimenta la realidad. Y en este caso específico, 7 son las maneras en que ese vínculo entre el alma y la mascota genera sufrimiento. Ahora bien, es importante que entiendas algo antes de continuar. Este conocimiento no es para asustarte, no es para llenarte de culpa. No es para hacerte sentir que amar a una mascota es algo malo o peligroso espiritualmente. Todo lo contrario. Santa Teresa reveló esto porque el conocimiento libera, porque cuando sabes qué ocurre, puedes actuar, puedes prepararte, puedes orar de manera más efectiva, puedes amar de forma más consciente, sabiendo que ese amor tiene implicaciones eternas. Ignorar esta realidad no la hace desaparecer. Ignorar este padecimiento del alma no alivia a nadie. Solo perpetúa el sufrimiento innecesario. Por eso hoy, aquí, en este momento, tú estás escuchando lo que otros no te han dicho. Y lo primero que debes comprender es esto: el alma no sufre porque la mascota llore. El alma sufre porque ama, y ese amor la conecta espiritualmente con el dolor de la criatura que dejó atrás. Es una conexión de amor puro, de fidelidad, de vínculo que trasciende la carne. Pero esa conexión, en el estado de tránsito, se convierte en fuente de dolor. Un dolor que tiene grados, intensidades, formas específicas. Un dolor que Santa Teresa contempló en visión mística y que describió con precisión para aquellos que pudieran comprenderlo. Y tú estás a punto de comprenderlo, porque lo que viene a continuación no es teoría abstracta, no es especulación filosófica, es revelación mística traducida a palabras que tu corazón puede entender. Es el primer aspecto del sufrimiento que tu alma experimentará si tu mascota llora tu muerte. Y ese primer aspecto tiene que ver con algo que ocurre en el momento exacto en que tu mascota emite su primer llanto de ausencia. Algo que atraviesa el velo entre mundos como un rayo de dolor puro. Algo que Santa Teresa llamó el eco del llanto. Y cuando comprendas qué es ese eco y cómo afecta al alma, nunca volverás a ver a tu mascota de la misma manera. El eco del llanto. Así lo llamó Santa Teresa en sus escritos contemplativos. Un fenómeno espiritual que ocurre en el instante exacto en que tu mascota emite su primer gemido de ausencia después de tu partida. Para comprender esto, necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza del sonido en el plano espiritual. En este mundo físico, el sonido es vibración, ondas que viajan por el aire, que golpean el tímpano, que se transforman en impulsos nerviosos. Pero en el plano espiritual, el sonido es algo completamente distinto.
es intención pura, es emoción cristalizada, es amor o dolor convertido en frecuencia que atraviesa dimensiones. Cuando tu mascota llora tu ausencia, no emite simplemente un aullido o un maullido, emite una señal espiritual cargada de búsqueda, de anhelo, de incomprensión. Y esa señal no se queda atrapada en este mundo físico. Viaja, atraviesa el velo, llega hasta donde está tu alma. Santa Teresa lo vio en una de sus visiones más desgarradoras. Vio cómo el llanto de una criatura animal alcanzaba el estado intermedio donde las almas esperan. Y lo que vio fue esto: el alma, al percibir ese llanto, experimentaba algo que ella describió como un desgarro de la atención espiritual. ¿Qué significa esto? Cuando tu alma está en tránsito, en ese estado entre la muerte física y la plenitud eterna, tu conciencia espiritual está enfocada en algo muy específico. Está enfocada en comprender su propia condición, en procesar la separación del cuerpo, en orientarse hacia Dios. Es un momento de recogimiento profundo, de purificación, de preparación para la eternidad. Pero entonces llega ese eco, ese llanto espiritual de tu mascota, y tu alma lo reconoce instantáneamente, porque el amor crea memoria espiritual, porque durante años, durante toda tu vida, ese sonido significó algo para ti, significó compañía, lealtad, presencia fiel. Y ahora, en el plano espiritual, ese mismo sonido significa otra cosa: dolor. Tu alma experimenta lo que Santa Teresa llamó la fragmentación de la paz. Tu atención espiritual, que debería estar completamente enfocada en tu proceso de purificación y encuentro con Dios, se divide. Una parte de ti permanece orientada hacia lo eterno, pero otra parte, la parte que aún ama, que aún recuerda, que aún se vincula con lo que dejaste atrás, se vuelve hacia ese llanto. Y aquí está el primer sufrimiento: la imposibilidad de responder. En vida, cuando tu mascota lloraba, tú podías hacer algo. Podías acariciarla, hablarle, consolarla con tu presencia física. Pero ahora, desde el estado espiritual en que te encuentras, no puedes hacer nada de eso. No tienes manos para tocarla. No tienes voz física para calmarla. No tienes cuerpo para que ella te perciba. Y sin embargo, tu alma está ahí, presente de alguna manera, consciente del dolor de esa criatura, pero completamente impotente para aliviarlo. Santa Teresa escribió que este tipo de impotencia espiritual es uno de los dolores más agudos que un alma puede experimentar en el purgatorio, porque el amor sin capacidad de acción es tormento puro, porque querer ayudar y no poder hacerlo es una forma de crucifixión interior. Ahora bien, no todas las almas experimentan este sufrimiento con la misma intensidad. Hay factores que lo amplifican o lo atenúan. Y uno de esos factores es el tipo de vínculo que existió en vida entre la persona y la mascota. Si el vínculo fue superficial, si la mascota era apenas un animal que vivía en la casa sin conexión profunda, entonces el eco del llanto es débil. El alma lo percibe, sí, pero no la desgarra. Es como un susurro lejano que apenas distrae. Pero si el vínculo fue profundo, si la mascota fue compañera de soledad, consuelo en el sufrimiento, presencia constante en los años más difíciles, entonces el eco del llanto es ensordecedor. Es un grito espiritual que atraviesa todas las capas del alma y la sacude en lo más profundo. Y aquí está lo que muy pocos comprenden: ese dolor no es castigo divino. Dios no causa este sufrimiento como forma de pena adicional. Este dolor nace del amor mismo. Es el precio natural de haber amado profundamente a una criatura de Dios. Y Santa Teresa enseñó que este dolor tiene valor redentor. ¿Valor redentor? Sí, porque todo sufrimiento aceptado con fe, todo dolor ofrecido a Dios, se convierte en instrumento de purificación. Y el alma que padece el eco del llanto de su mascota está, sin saberlo, ofreciendo ese dolor como sacrificio,
que acelera su propia purificación. Pero hay algo más. Algo que Santa Teresa vio y que cambia completamente la perspectiva de este sufrimiento. Ella vio que el eco del llanto no solo afecta al alma, también afecta a la mascota, porque en el momento en que el alma percibe ese llanto y responde con su dolor de impotencia, se crea un vínculo espiritual involuntario, un hilo invisible que conecta temporalmente al alma con la criatura que dejó atrás. Y ese hilo, aunque no puede usarse para comunicación directa, sí transmite algo. Transmite la presencia espiritual del alma. Y la mascota, con su instinto animal, con su sensibilidad a lo invisible, lo percibe. No lo comprende racionalmente, por supuesto, pero lo siente. ¿Has visto alguna vez a una mascota que acaba de perder a su dueño mirar fijamente hacia un punto vacío de la habitación? ¿Has notado cómo su cuerpo se tensa, cómo sus orejas se mueven, cómo parece estar detectando algo que tú no puedes ver? Eso es exactamente lo que está ocurriendo. La mascota está percibiendo el eco de retorno. Está sintiendo la presencia espiritual del alma que la amó, pero no puede comprenderlo. No puede procesarlo. Y esa incapacidad de comprender genera en el animal una angustia que multiplica su llanto. Y ese llanto multiplicado genera un nuevo eco hacia el alma. Y el alma sufre más. Y ese sufrimiento mayor genera un eco más intenso hacia la mascota. Y así se crea un ciclo de dolor compartido que puede durar días, semanas, incluso meses. Santa Teresa lo llamó el círculo del padecimiento mutuo y advirtió que este círculo solo se rompe de dos maneras. O la mascota finalmente acepta la ausencia y deja de llorar, o alguien vivo interviene espiritualmente para cortar ese vínculo de dolor. Pero antes de explicarte cómo intervenir, antes de revelarte qué puedes hacer para aliviar este sufrimiento, necesitas conocer el segundo y tercer aspecto del dolor del alma. Porque lo que viene a continuación es aún más desgarrador. Tiene que ver con algo que tu mascota hace cada noche sin que nadie lo note. Algo que Santa Teresa vio en visión y que la hizo comprender por qué algunas almas tardan tanto en encontrar paz después de la muerte. Hay algo que ocurre cuando cae la noche. Algo que millones de personas han observado sin comprender su significado espiritual. Tu mascota se dirige al lugar donde solías dormir, se acuesta ahí y espera. Espera durante horas mirando hacia la puerta, con los oídos alertas, con el cuerpo tenso, esperando tu regreso. Santa Teresa vio que esta vigilia nocturna no es simplemente un comportamiento animal instintivo, es algo mucho más profundo. Es un acto de fidelidad que trasciende la comprensión racional de la criatura. Y esa fidelidad genera una señal espiritual tan potente que atraviesa el velo entre mundos con una fuerza devastadora. Cuando tu mascota vigila el lugar donde dormías, está creando lo que Santa Teresa llamó un ancla de espera, un punto de conexión espiritual entre este mundo y el más allá. Y tu alma, desde el estado intermedio donde se encuentra, percibe esa espera como una súplica silenciosa. No es que la mascota esté orando. Los animales no tienen capacidad de oración consciente, pero su fidelidad pura, su amor incondicional, su incapacidad de comprender que ya no volverás, todo eso se convierte en una forma de intercesión involuntaria, una súplica sin palabras que llega hasta donde está tu alma, y tu alma responde. No puede evitarlo. El amor responde al amor, incluso cuando ese amor viene de una criatura sin alma racional. Incluso cuando responder significa aumentar el propio sufrimiento. Santa Teresa vio que el alma, al percibir esa vigilia nocturna, experimenta lo que ella llamó el dolor de la promesa incumplida. Porque en vida, cada noche, tú regresabas. Cada noche, sin importar dónde hubieras estado durante el día, volvías a ese lugar. Y tu mascota lo sabía, lo esperaba, y tú cumplías. Pero ahora no puedes cumplir. Ahora esa promesa implícita, ese pacto silencioso de regreso nocturno, está roto,
y tu alma lo sabe. Y ese conocimiento es un tormento que se repite cada noche, a la misma hora, en el momento exacto en que tu mascota inicia su vigilia. ¿Cuántas noches dura esto? Depende de la mascota. Algunos animales mantienen la vigilia durante semanas. Otros, especialmente los perros de razas muy leales, pueden mantenerla durante meses. Y cada noche, cada vigilia, es una nueva herida en el alma que dejó este mundo. Pero hay algo peor. Algo que Santa Teresa vio y que la horrorizó por su crueldad involuntaria. Muchas mascotas, después de perder a su dueño, dejan de comer, o comen muy poco. Rechazan el alimento que antes disfrutaban. Se quedan junto al plato, mirándolo sin interés, esperando algo que no saben definir, pero que sienten ausente. Este ayuno no es simple tristeza animal. Es una forma de luto que tiene implicaciones espirituales profundas. Porque cuando una criatura rechaza el alimento, está rechazando la vida misma. Está expresando, sin palabras, que la vida sin su compañero humano no vale la pena. Y el alma percibe ese rechazo. El alma entiende perfectamente lo que significa. Y ese entendimiento genera lo que Santa Teresa llamó la culpa espiritual del abandono. Culpa, sí, culpa. Aunque el alma no tiene responsabilidad real sobre su propia muerte, aunque partir de este mundo es inevitable y forma parte del plan divino, el alma experimenta una forma de culpa al ver que su ausencia causa tanto daño. Es una culpa irracional, sí, pero no por eso menos dolorosa. Es la culpa de haber dejado sola a una criatura que dependía de ti. La culpa de haber roto un vínculo que para el animal era su razón de existir. La culpa de no poder explicarle, no poder consolarla, no poder decirle que todo estará bien. Y cuando esa culpa se combina con la impotencia de no poder hacer nada para que la mascota vuelva a comer, el sufrimiento del alma alcanza niveles que pocas personas pueden imaginar. Santa Teresa escribió que algunas almas, especialmente aquellas que amaron profundamente a sus mascotas, pasan más tiempo en purificación precisamente por este dolor. No porque Dios las castigue por haber amado a un animal, sino porque el alma misma no puede encontrar paz sabiendo que su partida causó tanto sufrimiento a una criatura inocente. Y aquí está lo que muy pocos comprenden. Este sufrimiento del alma tiene un propósito redentor. Cada noche de vigilia que el alma percibe, cada día de ayuno que el alma observa impotente, se convierte en sacrificio que purifica, se convierte en ofrenda involuntaria que acerca al alma a su destino eterno. Pero el dolor es real, el padecimiento es genuino, y Santa Teresa enseñó que existe forma de aliviarlo, existe manera de romper ese ciclo de vigilia y ayuno. Existe práctica espiritual que puede consolar tanto al alma como a la mascota. Pero antes de revelarte esa práctica, antes de enseñarte qué puedes hacer aquí y ahora para prepararte espiritualmente, necesitas conocer el cuarto aspecto del sufrimiento. Porque lo que viene a continuación explica por qué algunas mascotas desarrollan comportamientos que parecen obsesivos después de perder a su dueño. Tiene que ver con la búsqueda, con ese instinto irrefrenable que lleva a la mascota a revisar cada rincón de la casa, a olfatear cada prenda de ropa, a esperar frente a cada puerta. Y lo que Santa Teresa reveló sobre esta búsqueda cambiará completamente tu comprensión del vínculo entre alma y criatura. Porque cuando tu mascota te busca físicamente, tu alma está presente. Está ahí, a centímetros de distancia, pero separada por un velo que ninguno de los dos puede atravesar. Y ese estar tan cerca sin poder tocarse es, según Santa Teresa, el cuarto nivel del padecimiento espiritual. La búsqueda, ese comportamiento que parte el corazón de cualquiera que lo observe. Tu mascota recorre la casa una y otra vez, revisando cada habitación, cada rincón, cada lugar donde solías estar. Olfatea tu ropa. Se detiene frente a tu silla favorita. Rasca la puerta de tu dormitorio. Gime frente al armario donde guardabas tus zapatos. Para la mayoría de las personas, esto es simplemente el duelo animal,
una manifestación de tristeza, de confusión, de instinto desorientado. Pero Santa Teresa vio algo completamente distinto. Ella vio la verdad espiritual detrás de ese comportamiento. Cuando tu mascota te busca físicamente, no lo hace solo por instinto, lo hace porque te percibe, porque tu presencia espiritual está ahí. Tu alma, en su estado de tránsito, mantiene una conexión con los lugares donde viviste, con los objetos que usaste, con los espacios que llenaste con tu energía vital durante años. Y la mascota, con esa sensibilidad animal que supera nuestra comprensión racional, detecta esa presencia. No la ve como tú y yo vemos. No la escucha como escuchamos un sonido físico, pero la percibe, la siente. Y esa percepción la impulsa a buscar, a investigar, a intentar encontrarte en el plano físico. Pero tú no estás en el plano físico. Ya no tienes cuerpo material que pueda ser olfateado, tocado, visto con ojos carnales. Tu alma está presente de forma espiritual, invisible, intangible. Estás ahí, a centímetros de tu mascota, observándola buscar desesperadamente, y no puedes manifestarte de ninguna manera que ella pueda comprender. Santa Teresa llamó a esto el dolor de la fragmentación, porque tu alma experimenta una división angustiosa entre dos realidades simultáneas. Por un lado, estás presente, estás ahí, puedes ver a tu mascota, puedes percibir su angustia, puedes sentir su búsqueda desesperada. Pero por otro lado, estás ausente. No puedes tocarla, no puedes hacer que te vea, no puedes detener su sufrimiento. Es como estar atrapado detrás de un vidrio irrompible. Puedes ver todo lo que ocurre del otro lado, puedes escuchar los gritos, los llantos, la desesperación, pero no puedes atravesar ese vidrio, no puedes extender la mano y consolar. No puedes gritar lo suficientemente fuerte para que te escuchen. Y ese estado de presencia impotente es, según Santa Teresa, uno de los tormentos más refinados que un alma puede experimentar, porque combina dos elementos que juntos crean un dolor casi insoportable, amor profundo e incapacidad absoluta de expresarlo. Tu alma ama a esa criatura, la amó en vida y la sigue amando después de la muerte, porque el amor verdadero no termina cuando el corazón deja de latir. El amor es una realidad espiritual que trasciende la carne, que sobrevive a la tumba, que permanece incluso cuando todo lo demás se desvanece. Y ese amor te hace querer consolar a tu mascota. Te hace desear desesperadamente poder decirle que estás bien, que no sufra, que todo tiene sentido, pero no puedes. Y esa imposibilidad es crucifixión pura. Santa Teresa vio que algunas almas, las que tuvieron vínculos muy profundos con sus mascotas, pasan largos periodos de purificación experimentando este dolor de fragmentación, no porque Dios quiera castigarlas, sino porque el alma misma no puede desprenderse, no puede soltar ese vínculo de amor mientras ve sufrir a la criatura que amó. Es un círculo vicioso. El alma sufre porque la mascota busca. La mascota busca porque percibe la presencia del alma. Y esa percepción la confunde, la angustia, la mantiene en un estado de búsqueda perpetua que puede durar semanas o meses. ¿Y qué ocurre durante esa búsqueda? Tu mascota va dejando rastros de su dolor por toda la casa. Pelos en tu almohada porque se acostó ahí esperándote. Arañazos en las puertas porque intentó abrirlas buscándote. Marcas en los muebles donde solías sentarte. Cada uno de esos rastros es una evidencia física del sufrimiento invisible de dos seres que se aman pero no pueden encontrarse. Y aquí está lo que muy pocos saben. Cada vez que tu mascota olfatea algo tuyo, cada vez que detecta tu olor residual en una prenda o un mueble, está activando un mecanismo espiritual de conexión. Está abriendo, sin saberlo, un canal momentáneo entre su mundo y el tuyo, y tu alma percibe ese canal. Lo siente como una ventana que se abre brevemente,
una oportunidad de conexión que se cierra antes de que puedas hacer algo con ella. Es como si tu mascota tocara una puerta espiritual durante un segundo y tu alma corriera desesperadamente hacia esa puerta, pero llegara justo cuando se cierra. Una y otra vez, cientos de veces, miles de veces. Cada búsqueda es una puerta que se abre y se cierra. Cada olfateo es una llamada que no puede ser respondida. Santa Teresa escribió que este tipo de tormento espiritual purifica al alma de una manera muy específica. Purifica el apego, purifica la necesidad de control, purifica la ilusión de que podemos proteger siempre a quienes amamos, porque el alma aprende a través del dolor que hay límites incluso para el amor, que hay separaciones que no pueden evitarse, que hay sufrimientos que no pueden aliviarse, al menos no desde el estado espiritual en que se encuentra. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, es necesario, porque prepara al alma para su destino eterno, porque la enseña a soltar sin dejar de amar, porque la lleva a comprender que el verdadero consuelo solo puede venir de Dios, no de nuestra propia capacidad de acción. Pero mientras ese aprendizaje ocurre, el dolor es real. La búsqueda continúa. Tu mascota sigue recorriendo la casa día tras día, esperando encontrarte. Y tu alma sigue observando, impotente, fragmentada entre presencia y ausencia, entre amor y separación. Y cuando crees que esto no puede ser más desgarrador, Santa Teresa revela algo que multiplica exponencialmente el sufrimiento del alma. Algo que ocurre en momentos específicos del día, especialmente en las horas de la noche, especialmente cuando el silencio envuelve la casa y tu mascota hace algo que todos hemos escuchado alguna vez: aullar en la oscuridad. Y lo que ese aullido significa espiritualmente, lo que causa en el alma que lo percibe desde el más allá, es el quinto aspecto del padecimiento, el más misterioso, el más incomprendido, el que tiene que ver con los umbrales espirituales y las horas de mayor vulnerabilidad entre mundos. Existe una hora en la noche que la tradición mística ha reconocido durante siglos como especial. No es casualidad que los monjes se levanten a rezar en la madrugada. No es coincidencia que tantas revelaciones divinas ocurran en las horas más oscuras. Hay algo en el silencio nocturno, algo en la quietud que precede al amanecer, que abre puertas entre dimensiones. Santa Teresa lo sabía, lo experimentó en sus propias noches de oración, y en una de sus visiones más profundas, vio lo que ocurre cuando una mascota aúlla durante esas horas sagradas, especialmente entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Cuando tu mascota aúlla en la noche, no está simplemente expresando tristeza, está haciendo algo mucho más profundo. Está tocando instintivamente el umbral entre mundos, ese velo delgado que separa lo visible de lo invisible, lo material de lo espiritual, los vivos de los muertos. Los animales tienen una sensibilidad natural a los umbrales espirituales. No es magia, no es superstición. Es una capacidad que Dios les dio como parte de su naturaleza. Ellos perciben lo que nosotros, con nuestras mentes racionales y nuestros 5 sentidos limitados, no podemos detectar. Sienten las presencias, detectan las aperturas, reconocen cuando el velo se adelgaza. Y en las horas nocturnas, ese velo es más delgado que nunca. Santa Teresa vio que cuando una mascota aúlla durante estas horas, especialmente si ese aullido está dirigido hacia arriba, hacia el vacío, hacia la oscuridad que no revela nada visible, está emitiendo lo que ella llamó un llamado al umbral. No es consciente de lo que hace, no tiene intención deliberada, pero su instinto animal, su conexión natural con lo invisible, la impulsa a llamar precisamente hacia donde está el alma de quien perdió. Y el alma escucha ese llamado de manera diferente a como escucha el llanto diurno, porque durante las horas sagradas de la noche, el alma también está en un estado diferente, está más receptiva, más consciente,
más vulnerable. Es como si el aullido nocturno de tu mascota viajara por un canal espiritual más directo, como si tuviera una frecuencia especial que atraviesa las capas del más allá con mayor facilidad. Y cuando llega hasta donde está tu alma, no llega como un simple eco, llega como un grito que resuena en todas las fibras de tu ser espiritual. Santa Teresa describió este momento con palabras que estremecen. Dijo que el alma experimenta lo que ella llamó el anhelo imposible de satisfacer, un deseo tan intenso de responder, de manifestarse, de consolar, que se convierte en tormento físico-espiritual. Porque sí, incluso sin cuerpo material, el alma puede experimentar algo parecido al dolor físico. Es un dolor de otra naturaleza, pero no menos real. Imagina que alguien a quien amas profundamente te llama desesperadamente pidiendo ayuda. Escuchas su voz clara, directa, desgarradora, pero estás atado. No puedes moverte, no puedes responder. Solo puedes escuchar mientras esa persona sufre, esperando tu respuesta que nunca llega. Eso es lo que tu alma experimenta cada vez que tu mascota aúlla durante las horas sagradas de la noche. Y lo peor es que tu alma sabe algo que tu mascota no puede saber. Tu alma sabe que está cerca, que está ahí, en la misma casa, en el mismo espacio, separada solo por la barrera invisible entre dimensiones. Está tan cerca que podría tocarse si no fuera por ese velo impenetrable. Santa Teresa vio que algunas almas intentan responder, intentan manifestarse, intentan con toda la fuerza de su ser espiritual atravesar ese umbral momentáneamente debilitado, y en algunos casos, muy raros, lo logran parcialmente, no de forma visible, no de manera física, pero sí de forma que la mascota puede detectar. ¿Has escuchado historias de mascotas que súbitamente dejan de aullar y se quedan mirando fijamente un punto de la habitación? ¿Has visto videos de perros o gatos que parecen seguir con la mirada algo invisible que se mueve por el cuarto? Eso no es imaginación. Eso no es casualidad. Es el alma que logró, durante un instante brevísimo, hacer sentir su presencia. No puede hablar, no puede tocar, pero puede emitir algo de su energía espiritual. Y la mascota lo detecta, y por un momento la búsqueda cesa. El aullido se detiene. La criatura encuentra un segundo de paz porque siente que su llamado fue escuchado. Pero ese segundo de paz tiene un precio, y el precio lo paga el alma, porque el esfuerzo de manifestarse, incluso parcialmente, incluso por un instante, consume una energía espiritual que el alma necesita para su propia purificación. Es como quemar las reservas que deberían usarse para el viaje hacia Dios. Y ese gasto retrasa el proceso, prolonga el tiempo en el estado intermedio, alarga el sufrimiento. Santa Teresa advirtió sobre esto, advirtió que el amor mismo puede convertirse en cadena que ata al alma al mundo material, no porque el amor sea malo, sino porque el alma, en su deseo de consolar, en su necesidad de proteger, se niega a soltar, se niega a dejar ir, se niega a avanzar hacia su destino eterno mientras la criatura que amó sigue sufriendo. Y cada aullido nocturno es una renovación de ese vínculo. Cada llamado al umbral es una cadena más que se añade, hasta que el alma queda atrapada en un estado de suspensión espiritual. No en el cielo porque no puede avanzar, no en el infierno porque su amor es genuino y santo, sino en un limbo de sufrimiento compartido con una criatura que no comprende qué está pasando. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Santa Teresa vio casos de almas que permanecieron en este estado durante años. Años de escuchar aullidos nocturnos, años de intentar responder sin lograrlo plenamente, años de consumir su energía espiritual en manifestaciones parciales que traen paz momentánea a la mascota, pero prolongan su propia purificación. Y aquí está lo que muy pocos entienden. Este sufrimiento no es castigo, es consecuencia natural del amor profundo.
Es el precio de haber creado vínculos verdaderos. Es la cruz que el alma acepta llevar, porque no puede simplemente olvidar, no puede simplemente desaparecer en la eternidad, ignorando el dolor de quien fue fiel hasta el final. Pero hay esperanza. Santa Teresa no solo reveló el problema, también reveló la solución. Y esa solución tiene que ver con algo que ocurre cuando tu mascota hace eso que todos hemos visto y que nos inquieta profundamente: mirar fijamente a un punto vacío durante largos minutos. Porque en esos momentos ocurren el sexto y séptimo sufrimiento del alma, los más devastadores, los más complejos, los que finalmente explican por qué algunas almas tardan tanto en encontrar paz eterna, y los que revelan el camino para romper este ciclo de padecimiento mutuo: la mirada al vacío, ese momento inquietante que todos hemos presenciado. Tu mascota está tranquila, descansando, y de repente levanta la cabeza. Sus ojos se fijan en un punto específico del espacio donde no hay nada visible. Su cuerpo se tensa. Sus orejas se orientan hacia ese punto vacío y permanece así, inmóvil, durante segundos o incluso minutos, como si estuviera observando algo que tú no puedes ver. La mayoría de las personas lo ignoran. Algunos lo atribuyen a los sentidos agudos del animal, capaces de detectar sonidos o movimientos imperceptibles para nosotros. Pero Santa Teresa vio la verdad. Y esa verdad es más profunda y más desgarradora de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando tu mascota mira fijamente un punto vacío, no está viendo la nada. Está percibiendo una presencia. Tu presencia. Tu alma está ahí, en ese punto exacto donde la criatura dirige su mirada. Y la mascota lo sabe. Su instinto animal, su sensibilidad espiritual natural, le permite detectar lo que ningún ojo humano puede ver: el alma de quien amó, suspendida entre dimensiones, presente pero invisible. Y en ese momento ocurre algo extraordinario, algo que Santa Teresa llamó el reconocimiento sin contacto. La mascota reconoce espiritualmente que su compañero está ahí. No lo ve con claridad. No puede definir exactamente qué está percibiendo, pero sabe que es él. Sabe que eres tú. Y ese conocimiento instintivo la paraliza, la mantiene en estado de alerta, esperando que algo más ocurra. Pero nada más ocurre, porque el alma, aunque presente, no puede manifestarse completamente. No puede materializarse, no puede hacerse visible de forma que los ojos físicos puedan captarla. Está atrapada en ese estado intermedio donde puede ser percibida sutilmente, pero no vista, sentida vagamente, pero no tocada. Y aquí comienza el sexto sufrimiento del alma, el dolor del reconocimiento sin contacto. Santa Teresa vio que este es uno de los tormentos más refinados del purgatorio, porque combina dos elementos que juntos crean una agonía casi insoportable. Por un lado, la alegría de ser reconocido. Por otro lado, la frustración de no poder consumar ese reconocimiento en un contacto real. Tu alma experimenta una explosión de esperanza cuando tu mascota la detecta, porque durante días, semanas, quizás meses, has estado ahí sin ser percibida claramente. Has escuchado los llantos, has observado la búsqueda, has visto el sufrimiento pero sin poder hacer nada. Y de repente, tu mascota te mira directamente, te encuentra, te reconoce. Y tu alma responde, no puede evitarlo. El amor responde al amor. El reconocimiento llama al reconocimiento. Y en ese instante, tu alma intenta desesperadamente comunicarse, intenta proyectar paz, consuelo, amor. Intenta decirle a esa criatura fiel: estoy aquí, estoy bien, no sufras más. Pero la mascota no recibe el mensaje completo. Solo recibe fragmentos, señales confusas, percepciones incompletas que la desorientan más de lo que la consuelan. Y después de esos segundos o minutos de mirada fija, la conexión se desvanece. La mascota vuelve a su estado normal,
y tu alma queda con la frustración devastadora de haber estado tan cerca de consolarla y no haberlo logrado. Santa Teresa escribió que algunas almas experimentan este ciclo docenas de veces al día. Cada vez que la mascota las detecta momentáneamente, cada vez que hay un segundo de reconocimiento que no se completa, cada vez que la esperanza surge y luego se desvanece. Y cada ciclo desgasta un poco más el alma, la mantiene atada un poco más fuerte al mundo material, retrasa un poco más su avance hacia la plenitud eterna. Pero hay algo peor, el séptimo sufrimiento, el más devastador de todos, porque en algunos de esos momentos de reconocimiento, el alma no se limita a intentar comunicarse. El alma intenta tocar, intenta con toda la fuerza de su ser espiritual extender algo parecido a una mano invisible y acariciar a la criatura que la está mirando. Intenta recrear ese gesto que hizo miles de veces en vida, tocar el lomo de su mascota, acariciar su cabeza, transmitir amor a través del contacto físico. Y casi lo logra. Santa Teresa vio que en esos momentos de máxima conexión, cuando la mascota está completamente enfocada en detectar la presencia del alma, el velo entre mundos se adelgaza tanto que el alma puede proyectar algo de su energía espiritual. No es un toque físico, no deja marca material, pero es algo. Es una caricia espiritual que la mascota sí puede sentir, aunque no pueda comprenderla. ¿Has visto alguna vez a una mascota que, mientras mira fijamente al vacío, de repente se estremece ligeramente, o inclina la cabeza como si algo la hubiera rozado, o cierra los ojos brevemente como si recibiera una caricia invisible? Eso es exactamente lo que está ocurriendo. El alma logró, por un instante infinitesimal, tocarla espiritualmente, y la mascota lo sintió. Pero ese toque no trae paz, trae más confusión, porque la mascota siente algo, pero no puede integrarlo en su comprensión animal. Es como recibir una señal sin contexto, un estímulo sin explicación, y esa confusión multiplica su angustia en lugar de aliviarla. Y el alma observa esa angustia multiplicada. Ve cómo su intento de consolar causó más dolor. Y esa observación genera lo que Santa Teresa llamó la agonía de la cercanía imposible, el séptimo y último nivel del padecimiento. Es el dolor de estar lo suficientemente cerca para tocar, pero no lo suficientemente presente para consolar. Es la frustración de poder hacer contacto momentáneo, pero no poder mantenerlo el tiempo necesario para que tenga efecto sanador. Es la desesperación de tener todo el amor del mundo para dar, pero ningún canal adecuado para transmitirlo. Santa Teresa vio que este séptimo sufrimiento es el que finalmente quiebra la resistencia del alma. Es el que la obliga a aceptar su condición. Es el que la empuja a soltar, no porque deje de amar, sino porque comprende que su amor en el estado actual solo causa más daño. Y esa comprensión, aunque dolorosa, es liberadora, porque solo cuando el alma acepta que no puede consolar desde donde está, solo cuando renuncia a sus intentos de manifestarse, solo cuando suelta el vínculo de protección que la ata al mundo material, puede finalmente avanzar, puede dirigirse hacia Dios, puede completar su purificación, puede alcanzar la paz que tanto necesita. Pero ese proceso de aceptación puede tardar mucho tiempo, y durante todo ese tiempo, tanto el alma como la mascota sufren innecesariamente. Ahora bien, aquí está la pregunta que probablemente te has estado haciendo desde que comenzaste a escuchar esta revelación. ¿Existe forma de evitar todo esto? ¿Hay algo que podamos hacer aquí, ahora, mientras estamos vivos, para prepararnos espiritualmente y proteger tanto nuestra alma futura como nuestra mascota presente? La respuesta es sí. Y Santa Teresa no solo identificó el problema, también proporcionó soluciones. Pero antes de revelarte esas soluciones, antes de enseñarte las prácticas espirituales que pueden cambiar
completamente el destino de tu alma y de tu mascota, necesitas entender algo crucial. Hay errores que la mayoría de las personas cometen sin darse cuenta. Errores que con la mejor intención del mundo agravan exponencialmente el sufrimiento del alma y prolongan el dolor de la mascota. Y esos errores son más comunes de lo que imaginas. Hay acciones que parecen correctas, decisiones que tomamos con amor, con buena intención, creyendo que estamos ayudando. Pero la realidad espiritual es más compleja de lo que nuestra comprensión ordinaria puede captar. Y lo que parece un acto de bondad puede convertirse, sin que lo sepamos, en un obstáculo para la paz tanto del alma como de la mascota. Santa Teresa, en su sabiduría mística, identificó varios errores comunes que las personas cometen después de perder a un ser querido que tenía mascota. Errores que, aunque hechos con el corazón, generan consecuencias espirituales que prolongan el sufrimiento de ambos lados del velo. El primer error es uno de los más frecuentes: regañar a la mascota por llorar. Cuando una mascota aúlla, gime o llora constantemente después de perder a su compañero humano, los familiares o cuidadores muchas veces intentan detener ese comportamiento. Le hablan con firmeza, la regañan suavemente, le dicen: ya basta, cállate, no llores más. Lo hacen porque el llanto constante es difícil de soportar, porque parece que la mascota se está haciendo daño a sí misma, porque creen que detener el llanto ayudará al animal a superar el duelo más rápidamente, pero están equivocados. Cuando silencias el llanto de la mascota, no estás aliviando su dolor, estás bloqueando su único canal de expresión, estás cerrando la válvula por donde ese dolor necesita salir. Y espiritualmente estás cortando el vínculo de comunicación entre la mascota y el alma del fallecido, porque ese llanto, como ya sabes, no es solo ruido, es señal espiritual. Es el medio por el cual la mascota mantiene conexión con quien perdió. Y cuando obligas a la mascota a callarse, estás forzándola a interiorizar todo ese dolor sin procesarlo. Estás creando un sufrimiento silencioso que es mucho peor que el llanto audible. Y el alma lo percibe. El alma siente cómo su mascota es silenciada. Y esa percepción genera una culpa adicional. La culpa de que su muerte está causando molestia a los vivos. Molestia suficiente como para que repriman el duelo natural de la criatura. El segundo error es deshacerse rápidamente de los objetos del fallecido. Muchas familias, queriendo ayudar a la mascota a superar la pérdida, retiran inmediatamente todas las pertenencias de quien murió. Quitan la ropa del armario, cambian los muebles de lugar, limpian exhaustivamente cada rastro de presencia. Creen que así la mascota olvidará más rápido y dejará de buscar. Pero los animales no funcionan así. La mascota necesita esos objetos, necesita los olores residuales, necesita los puntos de referencia física que le recuerdan que su compañero existió, que fue real, que el vínculo tuvo sustancia material. Cuando eliminas todos esos rastros, creas un vacío desorientador. La mascota no comprende qué pasó, no entiende por qué todo desapareció, y esa confusión multiplica su angustia porque ahora no solo perdió a su compañero, sino también todas las evidencias físicas de que ese compañero existió. Y espiritualmente, estás borrando los anclajes que el alma usa para mantener presencia en el hogar. Esos objetos, impregnados de la energía vital de quien los usó durante años, son puntos donde el alma puede manifestarse con mayor facilidad. Al eliminarlos, reduces drásticamente las oportunidades de conexión, por breves que sean, entre el alma y su mascota. El tercer error es sobreproteger a la mascota con lástima excesiva. Cuando ves a tu mascota sufriendo, el instinto humano es consolarla constantemente, abrazarla todo el tiempo, hablarle con voz triste, proyectar tu propia tristeza sobre ella, tratarla como si fuera una víctima frágil que necesita cuidado extremo. Pero esta sobreprotección lastimera no ayuda.
lo que hace es validar y amplificar el dolor de la mascota. Los animales son increíblemente sensibles a nuestras emociones. Cuando te acercas a tu mascota proyectando lástima y tristeza profunda, la mascota absorbe esas emociones. Confirma que algo terrible ha pasado y su propio dolor se magnifica porque ahora no solo siente su pérdida, sino también tu dolor por su pérdida. Y el alma observa cómo la mascota se hunde cada vez más en un estado de sufrimiento alimentado por la energía emocional de los vivos. Y esa observación es tormento adicional porque el alma comprende que su muerte no solo afectó a la mascota, sino que también convirtió a esa mascota en objeto de lástima constante. El cuarto error es ignorar completamente el duelo animal. Algunas personas hacen lo opuesto a la sobreprotección. Deciden ignorar las señales de duelo de la mascota. No le prestan atención cuando llora. No responden a sus búsquedas. Actúan como si nada hubiera pasado. Creen que así la mascota se acostumbrará más rápido a la nueva realidad. Pero negar el duelo no lo elimina, solo lo entierra. La mascota sigue sufriendo, pero ahora ese sufrimiento no tiene validación, no tiene testigos, no tiene compañía. Es un dolor solitario que la criatura debe cargar sin ningún tipo de reconocimiento o apoyo. Y espiritualmente, estás negando la realidad del vínculo. Estás actuando como si la conexión entre el fallecido y la mascota no hubiera sido importante. Y el alma percibe esa negación como insulto adicional a su memoria y al amor que compartió con esa criatura. El quinto error, y quizás el más grave, es tomar la decisión extrema de dormir a la mascota para evitar que sufra. Hay personas que, viendo a su mascota hundida en el duelo, incapaz de comer, perdiendo peso rápidamente, decidiendo que lo más misericordioso es acabar con su sufrimiento mediante la eutanasia. Creen que están haciendo un acto de amor. Creen que están siendo compasivos. Pero lo que realmente están haciendo es interrumpir un proceso natural. Están cortando abruptamente un ciclo de duelo que necesita completarse. Y las consecuencias espirituales de esta decisión son devastadoras. Porque cuando duermes a la mascota que está en duelo, el alma del fallecido lo percibe de una manera específica, como si su muerte hubiera causado no una pérdida, sino dos. Como si su partida hubiera sido tan terrible que su mascota tuvo que ser eliminada por las consecuencias. Santa Teresa vio que las almas que experimentan esto entran en un estado de culpa espiritual tan profundo que puede retrasar su purificación durante años. Porque ahora no solo cargan con el dolor de haber dejado a su mascota, sino también con el peso de saber que esa mascota fue sacrificada por causa de su ausencia. Estos 5 errores son más comunes de lo que imaginas, y todos comparten algo en común. Nacen del desconocimiento. Nacen de no comprender la realidad espiritual del vínculo entre alma y mascota. Nacen de actuar con el corazón, pero sin la sabiduría mística que Santa Teresa nos legó. Pero ahora que conoces los errores, ahora que sabes qué no hacer, surge la pregunta fundamental. ¿Qué sí debemos hacer? ¿Cuáles son las prácticas correctas? ¿Qué instrucciones específicas dejó Santa Teresa para aliviar el sufrimiento del alma y consolar a la mascota de manera que beneficie espiritualmente a ambos? Las respuestas existen y son más precisas, más prácticas, más aplicables de lo que podrías imaginar. Santa Teresa no solo señaló los problemas, también proporcionó soluciones concretas, prácticas devocionales específicas que pueden cambiar completamente el curso espiritual, tanto del alma como de la mascota que quedó atrás. Santa Teresa no fue solo una mística contemplativa, fue también una maestra práctica, una mujer que comprendía que el conocimiento espiritual sin aplicación concreta no sirve de nada. Por eso, junto con sus revelaciones sobre el sufrimiento del alma, dejó instrucciones precisas sobre cómo aliviar ese dolor. Instrucciones que pueden aplicarse aquí y ahora mientras estás vivo, para prepararte espiritualmente.
e instrucciones que tus seres queridos pueden seguir después de tu partida para beneficiar tanto a tu alma como a tu mascota. La primera práctica es la oración de bendición del vínculo. Esta oración debe hacerse en presencia de la mascota, preferiblemente en momentos de calma, cuando el animal esté receptivo. No es una oración compleja. No requiere fórmulas elaboradas. Lo esencial es la intención y la conciencia espiritual con que se realiza. La oración consiste en pedir a Dios que bendiga el vínculo entre el alma del fallecido y su mascota, que ilumine ese vínculo con luz divina, que lo transforme de fuente de dolor en canal de gracia, que permita al alma soltar sin dejar de amar y a la mascota aceptar sin olvidar. Mientras se reza, se debe colocar suavemente la mano sobre la mascota, no con tensión, no con tristeza proyectada, sino con serenidad y confianza en la misericordia de Dios. Esa imposición de manos actúa como conducto de la gracia divina, que fluye hacia la mascota y a través de ella hacia el alma del fallecido. Santa Teresa enseñó que esta oración debe repetirse durante 9 días consecutivos, preferentemente a la misma hora cada día. El número 9 tiene significado en la tradición católica. Representa los 9 coros de ángeles, los 9 meses de gestación, los ciclos completos de transformación espiritual. La segunda práctica es el ritual de transición. Este ritual ayuda a la mascota a comprender en su nivel instintivo que su compañero ha partido, pero que ese vínculo de amor no está roto, solo transformado. El ritual es sencillo pero poderoso. Se toma una prenda o un objeto que perteneció al fallecido, algo que conserve su olor, su energía. Se coloca ese objeto en un lugar donde la mascota pueda acceder a él libremente, y durante varios días se permite que la mascota interactúe con ese objeto cuanto necesite, que lo olfatee, que se acueste junto a él, que lo busque cuando sienta angustia, pero gradualmente, a lo largo de 2 semanas aproximadamente, se va moviendo ese objeto de su ubicación original hacia un lugar específico de la casa que se designará como lugar de memoria. Puede ser un pequeño altar, una repisa, un rincón especial. Y cada vez que se mueve el objeto unos centímetros, se reza brevemente pidiendo paz para el alma y consuelo para la mascota. Este movimiento gradual enseña a la mascota, sin palabras, que su compañero se ha ido, pero no ha desaparecido, que hay un lugar específico donde su memoria permanece. Y la mascota comenzará a asociar ese lugar con la presencia espiritual de quien perdió. Después de 2 semanas, cuando el objeto llega a su ubicación final en el lugar de memoria, se realiza una bendición especial, se enciende una vela, se reza un Padre Nuestro y un Ave María, y se le dice suavemente a la mascota, con palabras sencillas pero sinceras, que su compañero está en paz y que ella también puede encontrar paz. La tercera práctica involucra objetos de consuelo bendecidos. Santa Teresa comprendía el poder de los sacramentales, esos objetos bendecidos por la Iglesia que actúan como canales de gracia. En el caso de mascotas en duelo, ella recomendaba específicamente 2 cosas: agua bendita y una pequeña cruz o medalla. El agua bendita debe rociarse suavemente sobre la mascota una vez al día, mientras se reza pidiendo consuelo divino para el animal y descanso para el alma del fallecido. No se trata de mojar a la mascota abundantemente, sino de hacer una señal de la cruz con unas gotas sobre su cabeza o lomo. La medalla o pequeña cruz debe colocarse en el collar de la mascota, si es posible, o puede colgarse cerca del lugar donde la mascota duerme. Este objeto bendito actúa como protección espiritual y como recordatorio de que tanto el alma como la mascota están bajo el cuidado de Dios. La cuarta práctica es la oración en momentos específicos del comportamiento de duelo. Cuando la mascota llora, en lugar de regañarla o ignorarla, acompáñala en silencio. Coloca tu mano sobre ella y reza interiormente: Señor, consuela a esta criatura y libera el alma de quien la amó.
No necesitas decirlo en voz alta. La oración mental es suficiente. Cuando la mascota busca al fallecido, recorriendo la casa o mirando hacia la puerta esperando su regreso, acompaña esa búsqueda con una oración breve. Que este amor sea transformado en paz para ambos. Cuando la mascota mira fijamente al vacío, detectando la presencia espiritual del alma, reza: Señor, permite que este encuentro invisible traiga sanación. Estas oraciones breves pero constantes crean un ambiente espiritual de gracia que beneficia tanto al alma como a la mascota. La quinta práctica, y quizás la más importante, es la intercesión de San Francisco de Asís. San Francisco es el patrón de los animales. Su amor por todas las criaturas de Dios es legendario, y su intercesión en casos de mascotas en duelo es particularmente poderosa. Santa Teresa recomendaba hacer una novena a San Francisco, específicamente para pedir su intercesión en favor del alma del fallecido y de su mascota. La novena consiste en rezar durante 9 días consecutivos una oración pidiendo a San Francisco que actúe como mediador espiritual, que ayude al alma a soltar el vínculo de dolor, que ayude a la mascota a encontrar consuelo, que transforme esa conexión de sufrimiento en bendición mutua. Muchos casos documentados a lo largo de la historia muestran que después de completar esta novena, las mascotas experimentan cambios notables. Recuperan el apetito, disminuyen los comportamientos de búsqueda obsesiva, encuentran una forma de paz que no es olvido, sino aceptación, y las almas, según testimonios místicos de santos y videntes, reportan sentir liberación. Sienten que el peso de la culpa disminuye, que el dolor de la impotencia se transforma en confianza en la providencia divina. Estas 5 prácticas no son magia, no son fórmulas automáticas que garantizan resultados instantáneos. Son medios de gracia, son canales por los cuales el amor de Dios fluye hacia situaciones de sufrimiento, y su efectividad depende de la fe, la constancia y la sinceridad con que se realicen. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que tiene que ver con el timing espiritual, porque no todas las oraciones son igualmente efectivas en cualquier momento. Hay momentos específicos del día, horas sagradas, en las cuales las oraciones por los fallecidos y por las mascotas en duelo tienen mayor poder. Y Santa Teresa fue muy clara sobre cuándo orar y cuándo no hacerlo. El tiempo espiritual no funciona como el tiempo ordinario. En nuestra vida cotidiana, pensamos que cualquier momento es igualmente válido para orar. Y en cierto sentido, eso es verdad. Dios siempre escucha, pero Santa Teresa, con su profunda experiencia mística, comprendió que hay momentos en los cuales el velo entre mundos es más delgado, momentos en los cuales nuestras oraciones tienen mayor resonancia espiritual, momentos propicios para la intercesión efectiva. Y cuando se trata de orar por un alma que sufre el dolor de ver a su mascota en duelo, el timing lo es todo. El primer periodo crítico son los primeros 9 días después de la muerte. La tradición católica siempre ha reconocido la importancia de los primeros días después del fallecimiento. Es el tiempo de la novena de difuntos, el periodo en que el alma está en máxima necesidad de oración. Pero lo que muchos no saben es que estos 9 días también son cruciales para la mascota. Durante este periodo, la mascota está en shock, está procesando la ausencia de su compañero. Su dolor es más agudo, pero también su receptividad espiritual es mayor, y el alma, en su estado inicial de tránsito, está particularmente consciente de lo que ocurre en el mundo que acaba de dejar. Santa Teresa enseñó que las oraciones realizadas durante estos 9 días tienen un poder multiplicado. Cada oración por el alma del fallecido, que incluya también una petición por su mascota, crea un efecto doble. Consuela al alma sabiendo que su criatura no está abandonada espiritualmente, y protege a la mascota con gracia divina durante su momento de mayor vulnerabilidad. Si tú pierdes a un ser querido que tenía mascota, estos 9 días son tu ventana de máxima efectividad espiritual. No los desperdicies. Ora diariamente.
coloca tus manos sobre la mascota. Pide a Dios que alivie el sufrimiento de ambos. Y confía en que tus oraciones están construyendo puentes de gracia entre dimensiones. El segundo elemento del timing divino tiene que ver con las horas del día. Santa Teresa identificó 3 momentos particularmente propicios para orar por almas en duelo y sus mascotas. El primero es al amanecer, en esa hora liminal, cuando la noche se transforma en día. Es el momento de la resurrección simbólica, cuando la luz vence a las tinieblas. Orar al amanecer por el alma y su mascota invoca esa misma energía de renovación y esperanza. El segundo momento es al mediodía, la hora en que Cristo fue clavado en la cruz. Es la hora de la máxima entrega, del sacrificio redentor. Orar a esta hora por el alma en purgatorio y su mascota en duelo conecta ese sufrimiento con el sufrimiento redentor de Cristo, transformándolo en instrumento de purificación. El tercer momento, y quizás el más poderoso, es a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Cristo, la hora de la misericordia divina. Santa Faustina, siglos después de Santa Teresa, confirmaría la importancia especial de esta hora. Es el momento del día en que las oraciones por las almas del purgatorio tienen máxima efectividad. Si solo puedes orar una vez al día por el alma del fallecido y su mascota, que sea a las 3 de la tarde. El tercer aspecto del timing tiene que ver con sincronizar tus oraciones con el comportamiento de la mascota. Santa Teresa enseñó algo revolucionario, que las oraciones son más efectivas cuando se realizan en el momento exacto en que la mascota está manifestando su duelo. Cuando la mascota llora, ese es el momento de orar. Cuando la mascota busca al fallecido, ese es el momento de orar. Cuando la mascota mira fijamente al vacío detectando la presencia espiritual, ese es el momento de orar. ¿Por qué? Porque en esos momentos el vínculo entre el alma y la mascota está activo. El canal espiritual está abierto. Y tu oración puede fluir por ese canal con mayor facilidad, alcanzando tanto al alma como a la criatura simultáneamente. No esperes a tener un momento conveniente. No pospongas la oración para cuando tengas más tiempo. Cuando veas a la mascota en dolor activo, detén lo que estés haciendo y ora inmediatamente, aunque sea por 30 segundos. Ahora bien, hay un elemento crítico que Santa Teresa advirtió con gran seriedad: los errores de timing que pueden empeorar la situación. El primer error es orar pidiendo que el alma regrese o se comunique con la mascota. Esta es una oración peligrosa porque va contra el orden natural de las cosas. El alma debe avanzar hacia Dios, no quedar atrapada en comunicación con el mundo material. Orar pidiendo comunicación directa entre el alma y la mascota es atar al alma, no liberarla. Lo correcto es orar pidiendo que ambos encuentren paz en su separación, que el alma avance sin culpa, que la mascota acepte sin desesperación, que el vínculo de amor se transforme de cadena en bendición. El segundo error es orar solo por la mascota, ignorando al alma. Algunas personas se enfocan completamente en consolar al animal y olvidan que del otro lado del velo hay un alma que también necesita oraciones. Este desequilibrio no beneficia a ninguno de los dos, porque el alivio verdadero solo ocurre cuando ambos son incluidos en la intercesión. Toda oración por la mascota debe incluir también al alma, y toda oración por el alma debe recordar a la mascota. Son dos partes de un mismo dolor que necesitan sanación simultánea. El tercer error, quizás el más grave, es forzar una despedida prematura. Hay personas bien intencionadas que, queriendo acelerar el proceso de duelo, realizan rituales o ceremonias para que la mascota diga adiós al fallecido apenas días después de la muerte. Pero el duelo no puede forzarse. Tiene su propio ritmo espiritual. Y empujar a la mascota a una despedida antes de que esté lista puede causar trauma adicional tanto al animal como al alma que observa desde el más allá. Santa Teresa enseñó que el proceso natural de duelo debe respetarse. Las oraciones no deben buscar acelerar artificialmente el proceso,
sino acompañarlo con gracia. Deben suavizar el camino, no forzar el destino. ¿Cuánto tiempo debe durar este acompañamiento de oración? No hay una respuesta fija. Cada mascota es diferente. Cada alma tiene su propio ritmo de purificación. Pero como regla general, Santa Teresa recomendaba mantener las oraciones diarias durante al menos 40 días. 40 días. El número bíblico de transformación. El tiempo que Moisés pasó en el monte. El tiempo que Jesús pasó en el desierto. El tiempo que tradicionalmente se considera necesario para que un alma complete su tránsito inicial y para que una mascota comience a adaptarse a su nueva realidad. Durante estos 40 días, mantén las prácticas que te enseñé. Ora en los momentos propicios. Acompaña el duelo de la mascota con intercesión constante y confía en que cada oración está tejiendo una red de gracia que sostiene tanto al alma como a la criatura. Y después de los 40 días, observa. Observa si la mascota muestra señales de mejoría, si recuperó el apetito, si disminuyeron los comportamientos de búsqueda obsesiva, si encontró una forma de paz. Estas son señales de que tus oraciones están siendo escuchadas, de que el alma está encontrando liberación, de que el ciclo de dolor compartido finalmente se está rompiendo. Pero hay una pregunta final que necesita respuesta. Una pregunta que late en el corazón de todos los que aman a sus mascotas y temen su propia muerte. Una pregunta sobre el destino eterno, sobre si volveremos a ver a esas criaturas fieles que compartieron nuestra vida terrenal. Y lo que Santa Teresa contempló sobre esto es más esperanzador de lo que la mayoría se atreve a imaginar. La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que duele en lo más profundo del corazón: ¿volveré a ver a mi mascota? ¿Existe algún lugar en la eternidad para esas criaturas que nos amaron con fidelidad absoluta? La doctrina oficial de la Iglesia es clara. Los animales no tienen alma inmortal racional. No tienen destino eterno individual. No serán juzgados ni recibirán recompensa o castigo. Esta es la enseñanza teológica establecida durante siglos. Pero Santa Teresa vio algo más. En una de sus contemplaciones más profundas, ella fue elevada espiritualmente y contempló lo que llamó la restauración de todas las cosas. Vio que Dios, en su infinita misericordia, no desperdicia nada. Ningún acto de amor verdadero se pierde. Ningún vínculo genuino desaparece en la nada. Y las mascotas que amamos, las criaturas que nos fueron fieles, que nos consolaron en la soledad, que compartieron nuestra vida con lealtad inquebrantable, no están excluidas del plan divino de restauración. Santa Teresa no afirmó que las mascotas tienen destino eterno individual como las almas humanas. No dijo que tendrán juicio ni recompensa propia, pero sí contempló que en la nueva creación, en el cielo renovado y la tierra renovada que San Pablo menciona en sus cartas, habrá lugar para toda la creación redimida. Y dentro de esa creación redimida, el amor que compartiste con tu mascota no se perderá. Se transformará, se glorificará, formará parte del gozo eterno de tu propia alma. Algunos santos y místicos a lo largo de la historia han reportado visiones similares. San Francisco vio criaturas glorificadas alabando a Dios junto a los ángeles. Santa Hildegarda contempló jardines celestiales donde todas las obras de Dios coexisten en armonía perfecta. ¿Significa esto que tu perro o tu gato específico estará esperándote en el cielo? La Iglesia no puede afirmarlo con certeza doctrinal, pero lo que sí podemos afirmar es que Dios, que cuenta cada cabello de tu cabeza, que no olvida ni un solo gorrión que cae, no es indiferente al amor que compartiste con tu mascota. Y ese amor, purificado de todo egoísmo, elevado a su forma más noble, será parte de tu felicidad eterna. Quizás en formas que ahora no podemos comprender, quizás en dimensiones que superan nuestra imaginación actual. Lo que Santa Teresa nos enseña es esto: no temas amar a tus mascotas, no temas el vínculo profundo, no temas el dolor de la separación,
porque todo amor verdadero tiene origen divino, y todo lo que tiene origen divino encuentra su plenitud en Dios. El sufrimiento actual del alma al ver llorar a su mascota es temporal. Es parte del proceso de purificación. Es el precio de haber amado profundamente, pero ese sufrimiento tiene fin. Y del otro lado de ese fin hay promesa, hay esperanza. Hay un Dios que enjugará toda lágrima, que restaurará todo lo roto, que glorificará todo amor auténtico. Esa es la promesa final de Santa Teresa. Y así llegamos al final de este camino de revelación. Un camino que comenzó con una pregunta profunda: ¿qué sufre el alma cuando su mascota llora su muerte? Y que nos llevó a explorar misterios que Santa Teresa de Ávila contempló en sus experiencias místicas más íntimas. Ahora sabes que el amor no termina con la muerte, que los vínculos verdaderos trascienden el velo entre mundos, que el alma que parte sigue amando, sigue sintiendo, sigue conectada con aquellos que dejó atrás, incluso con esas criaturas pequeñas, fieles, inocentes, que no comprenden la muerte pero sí comprenden la ausencia. Has aprendido que ese amor puede convertirse en fuente de dolor cuando no se acompaña con oración y sabiduría espiritual. Pero también has aprendido que existe forma de aliviar ese sufrimiento, que hay prácticas concretas, momentos propicios, oraciones específicas que pueden transformar el dolor en gracia. Y quizás lo más importante, este conocimiento no es para generar miedo, sino para empoderarte, para que puedas prepararte espiritualmente mientras estás vivo, para que el amor que compartes con tu mascota no se convierta en cadena de sufrimiento, sino en puente de bendición. Cada lágrima que tu mascota derrame cuando ya no estés tiene significado. Cada aullido nocturno lleva mensaje. Cada mirada al vacío es búsqueda de conexión. Y ahora tú sabes cómo transformar todo eso en oportunidad de sanación para ambos lados del velo. Santa Teresa nos regaló este conocimiento para iluminarnos, para que comprendamos que el plan de Dios incluye incluso estos detalles que parecen pequeños, porque para Dios nada de lo que nace del amor es insignificante. Si deseas continuar profundizando en las enseñanzas místicas de Santa Teresa, en este canal encontrarás más revelaciones sobre el más allá, el purgatorio y los misterios espirituales que la santa contempló para nuestro bien. Que Dios te bendiga. Que Santa Teresa interceda por ti y que cuando llegue tu hora, tu alma encuentre paz.